Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Bienvenido a este espacio de encuentro con la palabra, encuentro de reflexión para encontrar a nuestro Señor Jesús. Como ya saben, venimos analizando las bienaventuranzas. Quiero que ahora te quedes para analizar esta bienaventuranza que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6 se comienza a hablar de primero de la limosna, pero el Señor viene a decir, cuídense de no practicar y ser vistos. Cuando de limosna, va también a decir que cuídense de orar en público. Y enseña el Padre Nuestro. También de practicar el ayuno en secreto y aspirar al verdadero tesoro. ¿Por qué el Señor en esta bienaventuranza habla de hacer todo en secreto? Cuando la vez anterior estábamos hablando en el video y Jesús invita a que hagan todo en público, que dejen resplandecer la luz, ustedes son la luz se resplandece, no se esconde y ahora va a mandar a lo secreto. Resulta que ahí en el capítulo anterior estábamos hablando de somos luz y es verdad, y la luz debe resplandecer pero en obras. Y hay unas obras, unas acciones que tienen que ser en secreto, porque tienen que ver con nuestra relación íntima con Dios Padre. Por eso, la limosna, es decir, lo que yo doy en generosidad, lo que yo voy a dar, debe ser en secreto sin que nadie se dé cuenta, para que yo aprenda también a valorar la dignidad del otro. Porque si yo hago público lo que hago por el otro, por el prójimo, lo ridiculizo, lo por debajeo, lo muestro como un pobre y yo como el bueno. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar de la limosna en secreto, está diciendo, quiero que aprendas a trabajar tu interior, a tener autodominio, y así como tú te has descubierto valioso, aunque des a otro, procura proteger su dignidad, su imagen, su valor, sin ridiculizar al hermano o a la persona que pretendemos ayudar. Luego también va a decir que cuando oremos en secreto, porque no quiere que seamos vistos como muchas personas, ahí dice el texto, se han visto, es porque Jesús está invitando al recogimiento mucho más allá del reunirse. Reunirse es importante, pero el recogimiento, la interioridad, la intimidad, son cosas muy secretas que deben llevarse a cabo en la oración. Y eso tiene un objetivo, aprender a dominar nuestro ser, nuestras emociones, nuestros impulsos. Siempre voy a hablar de esto, de los impulsos, deseos, la sexualidad y todo, porque el camino de la espiritualidad lleva a eso, a dominarnos, a calmarnos, a saber utilizar lo que somos realmente. Entonces, cuando Jesús dice que llevemos la oración al secreto y va a enseñar el Padre Nuestro, es porque debe ser lo más íntimo de nosotros. ¿Significa esto que es mal orar en público? Claro que no, porque a veces el Señor lo utiliza para dirigir una comunidad, un grupo, en fin, y se tiene que orar en público. Lo que quiere decir aquí es que debemos ser muy discretos. Hay cosas que pertenecen íntimamente a nuestra relación con Dios que solamente las debemos decir a Él. Y debemos proteger la intimidad de nuestra relación con Dios, así como proteger nuestro corazón, nuestras emociones. Es eso, proteger mi relación íntima con Dios para que nadie me la pisotee, me la dañe. Y luego va a decir entonces el Padre Nuestro, después va a decir ayunen en secreto. Claro, en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque el ayuno también es una práctica espiritual que se utiliza para trabajar justamente la voluntad. Entonces lo que se vaya a trabajar en la voluntad no tiene que ser público. Por ejemplo, entonces imaginan entonces uno diciendo, no, yo tengo problemas con la infidelidad, estoy haciendo ayuno para vencer la infidelidad. No, yo tengo problemas con el robo, con la droga y estoy haciendo ayuno. No, sería ridículo, sería exponer nuestra flaqueza. Y lo que el Señor también quiere es que nosotros trabajemos el cuidado de nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad no la va a arreglar ningún ser humano, así que no tiene sentido exponerla, sino que le pertenece al Señor cuidarnos y sanarnos nuestra fragilidad. Por eso hay que llevar a lo secreto nuestra fragilidad y allí ayunar, doblegar, fortalecer la voluntad, ejercitarla
para que en el trabajo interior, en lo secreto, tenga un efecto posterior y sea visible. Ahí sí, tal persona hizo un cambio interior y ahora, como pueden ver, eh, ya es otra persona, ya se hace visible, que lo juzgue otra persona. Porque esta parte también viene a librarnos y a protegernos el corazón de la soberbia, de creer delante de todos, sí, yo ayuno, estoy haciendo una buena vida espiritual, yo he ayunado, yo hago, y simplemente está hablando de yo, de su ego. Y aquí se trabaja es la voluntad, y al trabajar la voluntad se trabaja el ego, bajar el ego. Yo no voy a hacer cosas en público para ser visto, admirado, sino voy a hacerlo en secreto porque es a Dios quien le interesa mi trabajo y es a mí a quien le interesa trabajar mi voluntad para que mi alma se vaya encaminando a hacer el máximo bien que me exige Dios para él y para mí. Y entonces va a aparecer algo, por eso es que luego va a aparecer en el capítulo que cuidar el ojo, porque el ojo es la lámpara, y también va a decir tener dominio, que si tu mano te hace pecar, córtala, porque todo lo que busca este capítulo es aprender el autodominio. Y a veces uno pudiera decir, pero es que a mí me toma el Señor, el Espíritu Santo me toma, y cuando me toma, no, no es así. El Espíritu Santo también engendra la piedad y la piedad viene recargada de dominio propio, de templanza, de saber dominar, de que saber qué hace el Espíritu Santo, pero también yo tengo el dominio sobre él. No porque él esté por debajo de mí, sino que él me da en la voluntad la capacidad de decir sí, no, o resguardar cosas secretas, cosas espirituales, porque pertenece a nuestra intimidad. Por eso el texto va a hablar de cuidar el ojo, cuidar el corazón, cuidar todo nuestro interior, aprender a tener dominio de nosotros, de nuestros sentidos físicos, de nuestros sentidos espirituales, porque debemos encaminarnos a una vida de libertad del espíritu, una vida de felicidad. Y entonces va allí entonces ya a trabajar nuestra voluntad de una manera muy diferente. Ya va a haber una parte donde va a decir que debemos aprender a vivir de la divina providencia. ¿Por qué? Todos vamos a ver que todo esto lleva un camino, las bienaventuranzas lleva un camino de reconocerse importante, valioso, demostrarse y ahora comenzar a tener autodominio, dominio interior, dominar nuestra mirada, nuestro corazón, protegernos, porque debemos comenzar a convencernos de que Dios es la fuente de todo bien y solo Él nos puede transformar interiormente de tal modo que yo aprenda en mi interior a no depender de mí, ni de mis capacidades, ni de mis dones, carismas, sino totalmente de Dios. Y es allí donde el Señor va a poner el ejemplo del ave, que no trabaja, no hila, no hace nada y el Señor le viste y nadie puede superarle. Y entonces así va a terminar el capítulo 6. Cada día tiene su propio mal. Así termina el capítulo 6, versículo final. Dice así, cada día tiene su propio afán. ¿Qué apunta o cuál es el cierre? Eso puede ir a parecer como, listo, relájate, tranquilo. Pero lo que quiere decir este versículo es, en este sermón que el Señor dijo bajo oración a sus discípulos que estaban sentados es, trabajen el día a día su alma. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer en este capítulo. Comenzar, incluso ahora durante esta cuaresma, comenzar a trabajar nuestra alma, nuestro interior, nuestros movimientos, nuestras acciones, nuestros sentidos físicos y espirituales, trabajarlo, aprender a tener dominio de nosotros mismos. Él va a decir más adelante el apóstol Pablo que el que no tiene dominio de sí mismo es como un barco a la deriva. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a disciplinar nuestra mirada, nuestro corazón en sentimientos, emociones, impulsos, deseos, y comenzar a enfrentarnos, a saber callar, a saber guardar secretos entre Dios y nosotros. Por ejemplo, a veces pasa algo que el Señor regala revelaciones privadas y la gente lo quiere hacer público y convencer a todo el mundo que el Señor sí,
Es posible que pase. Y de hecho la Santa Iglesia enseña que hay revelaciones privadas, pero son privadas. Por lo tanto, son regalos que el Señor le hizo exclusivamente a esa persona para que lo guarde en su corazón. Pero ¿qué pasa? Tergiversan el texto donde dice que las cosas no se pueden esconder, sino hay que sacarla a flote y gritarla en la azotea. Es verdad que el texto dice eso, pero no aplica a las profecías, a las manifestaciones de Dios que son de manera personal, para una persona. Y nosotros tenemos que aprender a dominar eso, porque recuerden que también en el Evangelio el Señor mandó muchas veces a callar a las personas y las personas creían que no, pues cómo voy a callar las cosas de Dios, y comenzaban a decirlas. Y después Jesús no podía volver a ese lugar. Entonces, cuando Jesús está proponiendo en eso, es el autodominio, controlar la lengua, las emociones, los impulsos, los deseos, la sexualidad. Todo nuestro ser debe aprender a tener autodominio. Debemos tener autodominio. Quien no tiene autodominio es porque cree que puede hacer lo que le dé la gana. Pero quien aprende a dominarse, aprende a hacer lo que el Señor le manda y lo va a llevar a la verdadera libertad interior. La verdadera libertad que ofrece Dios al hombre. No de hacer lo que le da la gana, sino de sujetarse a lo que Dios manda y hacerlo de manera alegre y feliz, sin dolor, sin sufrimiento. Es que Dios me pide, es que Dios me pide. Entonces es beneficioso. ¿Por qué es beneficioso? Porque el Señor va a trabajar en mi interior la templanza también. Yo sé el don de templanza, la fortaleza y una voluntad berraca para decir no en mi interior, a mí mismo, para que cuando me toque decirle no a otro, me sea más fácil. Preguntémonos, ¿cuántas veces yo, por ser una persona sin dominio, no ha cogido otra persona y ha hecho conmigo lo que le da la gana, porque no supe decir que no? Y no supe decir que no porque no tengo dominio de mí mismo. Y entonces os va a desembocar en un desastre emocional y quién sabe qué más. Así que esto es importante trabajarlo, porque al fin y al cabo el Señor nos va a decir, trabajen por el día de hoy, trabajemos nuestra alma, especialmente en esta cuaresma, trabajemos nuestra alma. Te invito a que compartas esta reflexión con otras personas, otros hermanos, para que se beneficien de esta reflexión breve porque la palabra de Dios es profunda, y puedan compartirla, meditarla, aprovechar algo y beneficiarse. Comparte este video y suscríbete y ayúdame a evangelizar este evangelio que tiene que ser anunciado hasta los confines de la tierra. Un abrazo.